Hola a todos, esto es la Biblia en casa y el versículo correspondiente a la lectura del domingo 28 de noviembre de 2021, primer domingo de Adviento y por tanto comienzo de un nuevo año litúrgico, es el siguiente. Estad pues despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. Lucas 21:36. Como vemos, el nuevo año litúrgico va a estar configurado en torno a las lecturas del Evangelio según San Lucas durante sobre todo el tiempo ordinario. Ya sabéis que habíamos dado una regla que era que se suman las cifras del año en cuestión, es decir, estaríamos en el año 2022 ya, o sería la referencia que tenemos el año 2022, y la suma de las cifras 2, 2 y 2 nos da 6, que dividido entre 3 nos da 2, sin resto. Por tanto, cuando no hay resto, es el Evangelio según San Lucas, ciclo C. Si el resto fuera 1, sería el Evangelio según San Mateo. Si el resto de sumar las cifras del año correspondiente entre 3 fuera el resto 2, entonces estaríamos en el ciclo B, Evangelio según San Marcos, pero como el resto es 0, estamos en el ciclo C correspondiente al Evangelio según San Lucas. Bueno, pues aquí San Lucas nos hace una doble invitación a velar y a orar. Ya habíamos visto en la Biblia en casa cómo el Señor hace lo mismo a los discípulos que le acompañan en el huerto de Getsemaní. Velad y orad para no caer en tentación, el espíritu está pronto pero la carne es débil. Marcos 14:38. Bien, esta doble invitación, bueno, que tiene otros paralelos en otros evangelios, esta doble invitación la hace San Lucas de una manera directa y no como los otros sinópticos, que son, como sabéis, Mateo y Marcos, donde en Marcos 13, por ejemplo, pues se nos cuenta alguna parábola, por ejemplo, la parábola de la higuera, o en Mateo, por ejemplo, que nos cuenta pues varias parábolas sobre la vigilancia. Por ejemplo, el siervo fiel o siervo infiel que les pega a los criados, que se emborracha, etcétera, esperando al Señor, u otras diversas parábolas. Aquí, sin embargo, Lucas nos hace esta invitación a estar despiertos en todo tiempo y a mantenernos en pie ante el Hijo del Hombre. Mantenerse en pie significa mantener la fe, en definitiva, ¿no? Conservar esa fe. Recordando lo que decía el Señor, ¿no? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en esta tierra? Bien, como vemos, si comparamos con Mateo 24 y Marcos 13, ahí no es que haya discrepancias, es que unos lo cuentan de una manera y otros de otra. Pero lo que pasa es que estas discrepancias me dan pie a hablar de una cuestión con la que me he tropezado últimamente y que desmiente un poco el planteamiento de lo que se llama la cuestión sinóptica, es decir, cuál es la relación entre los evangelios de San Mateo, San Marcos y San Lucas. La hipótesis que más se ha aceptado por la crítica, por los autores, etc., y que hemos expuesto aquí es esta que vemos aquí. Es decir, San Pedro dictó o relató sus recuerdos sobre el Señor y San Marcos los puso por escrito en Roma, alrededor del año 62, 63, 64, etc. San Pedro puede morir alrededor del año 64 más o menos, ¿no? Entonces, por esta época, Marcos redacta su relato basándose en los recuerdos de San Pedro y también en sus propias experiencias como discípulo, por ejemplo, de San Pablo. Entonces, ese Evangelio según San Marcos lo tienen en cuenta tanto San Mateo como San Lucas, que a su vez tienen parecidos que no están en Marcos y que se atribuyen a una fuente, es decir, una colección de dichos de Jesús llamado Q, porque en alemán significa fuente, Quelle, y además hay cosas en Mateo que no están ni en Marcos ni en Q, que se atribuyen a su fuente propia, y hay cosas en Lucas que no encontramos comunes en Mateo ni las encontramos en Marcos, que son su fuente propia, básicamente la Virgen María, por ejemplo. Pero claro, es que el testimonio de los padres de la Iglesia no es exactamente así, porque ellos dicen, por ejemplo, Papias de Hierápolis o Clemente de Alejandría, que primero fue el Evangelio, ya lo dijimos aquí también, el Evangelio según San Mateo, pero en su versión en arameo,
o hebreo o arameo, en lengua semítica, y que ese sería el primer evangelio según los padres de la Iglesia y que luego fueron compuestos todos los demás. Claro, también se ha acogido esta hipótesis moderna con el fin subrepticio de descalificar a los padres de la Iglesia y desautorizarlos de alguna manera. Pero hay otra hipótesis que trata de salvaguardar esto y que nos dice, primero, que el Evangelio, como dicen los padres de la Iglesia, el primer Evangelio fue el de San Mateo, que luego Lucas tuvo en cuenta a la hora de redactar el suyo, con también sus fuentes propias, como ya hemos dicho, por ejemplo, la Virgen María, y que a la vista de estos dos evangelios, como sobre todo San Lucas no ha conocido al Señor y no fue discípulo directo del Señor, pide a San Pedro que valide de alguna manera este relato de San Lucas. Entonces, San Pedro hace una exposición de sus recuerdos, etcétera, etcétera, conociendo ya el Evangelio según San Mateo, que era el que primero circuló en las primeras comunidades cristianas, y además el Evangelio según San Lucas. Por eso el Evangelio de Marcos está escrito en una forma literaria más pobre, casi como taquigráfica, llegará a decir el padre Leonardo Castellani. Bueno, pues esta hipótesis ha sido defendida por un autor, Dennis Barton, que falleció en el año 2017 y se conoce como la hipótesis clementina, porque fue formulada por Clemente de Alejandría. Por tanto, por eso el Evangelio según San Marcos, por ejemplo, no habla de la infancia ni habla de nada de eso. Empieza ya en los recuerdos que tiene San Pedro de su vida pública. Por tanto, esto arrojaría una nueva luz a la hipótesis. De todas formas, como dice Leonardo Castellani, hay que tener en cuenta que los evangelios y en general todas las escrituras, o por lo menos gran parte de ellas, deben ser leídas como testimonios escritos de predicaciones orales, es decir, que su redacción pues, puede ser más o menos elaborada, no en el caso de Marcos, por ejemplo, pero siempre hay que tener en cuenta que proceden directamente de predicaciones orales. ¿Nos interesa esto? Hombre, nosotros no somos especialistas, pero sí que también es verdad que debemos conocer estas cosas para que, bueno, cuando se desautoricen los testimonios antiguos, etcétera, etcétera, porque claro, aquí hay mucho de crítica protestante, de crítica escéptica, etcétera, etcétera, pues que podamos tener también argumentos y pensar que bueno, que no está todo escrito ni todo investigado, falta mucho por investigar y falta mucho por saber. Lo que sí tenemos que saber es conocer la palabra de Dios, vivirla y amarla, y así que ya sabes, adelante con la Biblia.